¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa ser un cristiano? Be a follower of Christ. Ser un seguidor de Cristo, dice Adi. Say hi, Adi. Es Adi, mira. Okay. To be Christ-like. Dice el hermano, ser cristiano es ser como Cristo, To follow His example. seguir su ejemplo. I'm one of those people that while all Scripture Yo soy una de esas personas que en la Escritura, is God-breathed, Spirit. All Scripture is Spirit-led. yo soy de las personas que creo que toda la Escritura es inspirada por Dios. If I can answer questions by what Jesus said, Si yo puedo responder las preguntas por lo que dijo Jesús, I try to do that. yo intento hacer eso. So we're going to use Him as an example today. Así que hoy vamos a estar hablando de Jesús como un ejemplo. The bad thing about trying to do this when you get old Lo malo cuando ustedes tratan de hacer estas actividades y están ya viejitos I have to go try to find my glasses. es que de repente pierden los lentes. We're going to start out today with reading Ephesians. Vamos a leer ahí en Efesios. Ephesians. Who will read Ephesians 6 verses 1 through 3? Ayúdenos y quisiéramos que alguien lea Efesios 6, 1 al 3. ¿Quién? ¿Abi? Efesios 6, 1 al 3. Abi. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Paul is stating one of the 10 commandments. Pablo está hablando ahí de uno de los 10 mandamientos. I want to share with you something about early writers. Quiero compartirles a ustedes acerca de escritores que hace tiempo. They like to use lists of things. Les gustaba a ellos hacer listas de cosas. And anytime you see a list of stuff, Siempre que ustedes vean una lista de cosas, it's usually important to look at number 1, siempre es importante ver en la primera, la número 1, because that will be the most important. porque eso podría ser lo más importante. In the 10 commandments, En los 10 mandamientos there's actually 2 lists. hay de hecho 2 listas. The first 4 Las primeras 4 are about God. son acerca de Dios The other 6 y los siguientes 10 are about men. mandamientos son para los hombres, acerca del hombre. The number 1 about God, El número 1 acerca de Dios. have no other gods before me. Los 10 mandamientos dicen no tengan otros dioses. The number 1 commandment for men, El primer mandamiento que se mira ya para los hombres honor your father and your mother. es honrar a su padre y a su madre. Do you get the idea that those are important? ¿Se da cuenta de cómo ambos mandamientos son importantes? Very. ¿Sí? We're going to look at examples of Jesus with his parents. Vamos a ver algunos ejemplos de Jesús con sus padres. Would somebody read in Luke chapter 2, Alguien que nos ayude a leer Lucas capítulo 2, verses 41 to 51? versículo 41 al 51. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que he dejado. Usually when people are telling this story, Usualmente cuando las personas están contando esta historia, they're talking about how Jesus astounded the teachers in the temple. casi siempre se hace referencia a cómo Jesús asombraba a aquellos que estaban en el templo, los doctores de la ley. But I want you to get a different aspect of this. Pero ahora quiero que veamos un ángulo diferente, un aspecto diferente de esto. Your parents have the responsibility Nuestros padres tienen la responsabilidad to protect you, de protegernos, to feed you, de alimentarnos, to provide clothes for you, de comprarnos ropa, to bring you up in the faith. a hacernos crecer en la fe. They have been in Jerusalem for Passover. Yeah, they have been in Jerusalem for Passover. Los padres de Jesús y Jesús habían estado en Jerusalén para la Pascua They're walking home. y estaban ya casi por regresar a su casa. Nazareth would be about twice as far from Santa Ana to Pandaloria. A Nazaret dice que estaba por lo menos 2 veces la distancia entre aquí y Santa Ana. Understand they're walking Y mire, ellos iban caminando with all their baggage, con sus maletas, extra kids, con sus otros multiple families for protection against robbers. y otras personas y familias que iban juntos, ¿verdad? Hacia su destino. They walked an entire day Caminaron todo un día and realized that Jesus isn't there. y después de caminar todo un día se dieron cuenta que quién faltaba. Jesús. Mother Mary, the mother of Jesus, María, la mamá de Jesús, must have had actually gone bonkers. dice, imagínense cómo debe haber reaccionado María, ¿verdad? Al ver que no estaba. Where's my boy? ¿Dónde está mi hijo? Now they have to walk all the way back. Se miren ahora ese camino que ya habían recorrido, tienen que volver a tomarlo. They still don't know where Jesus is. Y todavía no sabían dónde estaba Jesús. They would have searched in Santa Ana for 3 days. Dice que ellos iban a buscar en Santa Ana o en lo que es Nazaret por 3 días. There would have probably been an extra 100,000 people in Jerusalem for Passover. Y dice que aproximadamente en Jerusalén había alrededor de 100,000 personas para ese tiempo, para esa fiesta que había. They don't know where he's sleeping, No sabían dónde estaba durmiendo Jesús, eating, qué estaba comiendo, anybody taking care of him. o si alguien lo estaba cuidando. Can you imagine the reaction of the mother when she found him? ¿Se imagínense ahora la reacción de la mamá cuando lo encontró? When you stray from home, what's your mother's reaction when she gets a hold of you? Cuando hemos salido, ¿verdad? Y después nuestra mamá tal vez nos vuelve a ver, ¿cuál es la reacción de ellas? ¿Qué es lo que hacen? They hug us. Huh? They hug you, right? You think Jesus got hugged? ¿Ustedes creen que María abrazó a Jesús? Huh? Yeah. Jesus made a statement, but don't you know where I would have been? Pero Jesús le dice, ¿verdad? ¿No sabía usted dónde podía estar? And I have a feeling the answer was no. Y pues la respuesta de ellos era no, ¿verdad? Porque lo habían buscado por todas partes.
I need everybody to also understand there's a very important line in this passage on Jesus' age. Quiero también hacer énfasis y que todos entendamos por la edad de Jesús. How old did it say he was? ¿Cuántos años dice que tenía? 12. Lost the word. The age of maturity for a Jewish child Dice que la edad en la que un niño judío maduraba was 13. era de 13 años. The next year, he would have become a member of the church. Y en aquel contexto, al siguiente año, él ya sería parte de la congregación, es decir, del grupo de israelitas. I'm going to guess he got a pass on this little bit of disrespect for his mother and his father. He got a pass on the disrespect for his mom. Sí, pero imagínense lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Parece que él había faltado el respeto a sus padres. But I have a feeling Pero yo creo that when they got out of the temple, que cuando salieron del templo, de donde encontraron a Jesús, Mary grabbed his ear quizás María le agarró de la oreja as they started the street. y siguió caminando Don't you ever do this to me again. y nos regañó y dice, no vuelvas a hacer esto otra vez. Anybody ever got the 5-finger discount when you misbehave? ¿Alguna vez a ustedes les han dado por cuando se han portado mal? Don't know that he did. Todos lo hemos hecho, no ha pasado. I'm going to go there. But the other passage is in the last line, the last verse of that passage. Pero otra cosa es la última línea de ese versículo. Hay un versículo que quiere hacer. In verse 51, Versículo 51. then he went down to Nazareth Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret with them and was obedient y vivió sujeto a ellos. to them. A ellos. At 13, A los 13 años, well, let me back. In Jewish tradition, there was an age at which you became accountable. también en la tradición judía había una edad en la que uno ya se volvía como responsable de sus acciones. We don't have that anymore. Ya ahora no existe. That depends on you. Ahora depende de nosotros. It could be 10, 11, 12. Podría ser a los 10, 11, 12 años. When you are at an age that you know the difference between right and wrong. Pero básicamente es cuando llegamos a una edad donde sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. And when you reach that age, then you are responsible for God for your actions. Así que cuando llegamos a esa edad ya somos responsables delante de Dios de nuestras acciones. Very important. Eso es muy importante. So Mike, I'm not saying that if you're here under 12 years old, you get a pass for being disrespectful to your parents. No estoy diciendo que si hay alguien aquí que tiene menos de 12 años, y ya puede comportarse como quiera, ¿verdad? Because you will be responsible to them. Porque todo está cuando ya hay responsabilidad. Any thoughts or questions on that? ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre eso, lo que hemos visto hasta ahorita? You all are totally responsible to your parents, right? Que todos aquí somos responsables a nuestros padres, a nuestros encargados. No? Sí, no, Yes. sí. You got that? All right. Now we're going to jump ahead 18 years. Ahora vamos a saltarnos 18 años.
about Jesus is 30. A la edad cuando Jesús tenía 30 años. I'd like to have somebody, if they would read John chapter 2, Juan 2, vamos a Juan 2. verses 1 through 11. Juan capítulo 2, del 1 al 11. Si alguien lo puede leer, por favor. O ayúdenme un versículo por persona. Juan capítulo 2, 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda sus discípulos. Y sacando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. A lot of times when we study this passage, Casi siempre cuando vemos estos pasajes, we're talking about Jesus' first miracle, hablamos del primer milagro de Jesús, turning water into wine. de convertir el agua en vino. But I think there's a couple of other really important parts to this story. Le quiero resaltar un par de cosas importantes en esta historia. In verse 3, it says, when the wine was gone, El versículo 3 dice, cuando el vino se acabó, Jesus' mother said to him, there is no more wine. la madre de Jesús le dijo a él que ya no tienen vino. How many people here have had their parents tell them to do something they really didn't want to do? ¿Cuántos aquí se nos ha pedido nuestros padres hacer algo que nosotros no queremos hacer? Take out the trash, ¿Alguna vez? feed the dog, Sacar la basura de comida al chucho, take a shower. bañarse. And he responds to his mother, it's not my time. Y mira lo que Jesús le dice, todavía no es mi tiempo, mamá. And then I think Jesus got the monologue. Creo que ahí Jesús recibió la mirada de las mamás. You've all gotten it. Tal vez se le quedó viendo. At that point, you know you're in trouble, right? Entonces cuando tu mamá te da la mirada que voy a saber, sabes que estás en problemas. And I will forewarn you all that it does not get better with age. Y quiero decirles, advertirles, que eso no se mejora con la edad. ¿Está de acuerdo, Alex? When my mother was 82, she could give me the monologue. Dice, cuando mi mamá cumplió 82 años, todavía me hacía la mirada de las mamás. She gave him the look, and then she told the people there, Dice que lo siguiente que nos dice el texto es que ella les dice a los que estaban ahí, do what he says. hagan lo que él diga. What did Jesus do? ¿Y qué hizo después Jesús entonces? He made the wine. Ya Jesús hizo el milagro. He did what his mama told him to do. Bien interesante que María hizo un cambio en lo que Jesús estaba haciendo, lo que hizo lo que su mamá estaba pidiendo. Even though he didn't really want to do it. A pesar de que en un principio vemos ahí que le dice que no era el momento. That's respect for your parents. Yo creo que podemos hacer una aplicación sobre el respeto a nuestros padres. How important? Que es muy importante. How important. Now we're going to jump forward.
Ahora vamos a saltar un poquito más. The day Jesus is on the cross. Cuando Jesús ya está en la cruz. Oh, wait a minute, I forgot something. Another point about this story. Antes de eso, otro punto de esa historia. A lot of times, preachers and parents, Muchas veces los predicadores y los papás, and I've known a few, y he conocido bastantes, think you have to walk around like this all the time. pueden pensar que los jóvenes tienen que caminar así todo el tiempo. Real straight face, Tal vez con la cara seria, no fun. sin diversión. But I want you to note that Jesus and his disciples Pero quiero que sepan que Jesús y sus discípulos were at a party. estaban siempre de fiesta. This was a wedding feast. Y bueno, de hecho ahí estaban en una fiesta, estaban en una fiesta de bodas. It would have been a joyous time. Y tendría que haber sido un día de alegría, ¿verdad? Una boda, un día de alegría. They would have had smiles, Y eran Yeah, sonrisas, smiles. había sonrisas, telling jokes, haciendo bromas, having fun. un momento de diversión. Solomon, in Ecclesiastes, El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, says there is a time for everything under heaven. dice que para todo el tiempo, debajo del cielo, debajo del sol, Having fun in a party, de pasar un tiempo de diversión en una fiesta, if you do it in an overall sober manner, si lo hacemos, por supuesto, siempre buscando la voluntad de Dios, is a good thing. es algo bueno. Recreate La recreación, the mind and the spirit. la mente y el espíritu. Thoughts? Questions? ¿Una pregunta o pensamiento, comentario? Smiles? ¿Alguna sonrisa? Dice que le fue. There we go. Contrary to what people say, Lo contrario a lo que la gente dice, I can see when you're smiling even if you have a mask on. así que yo puedo ver si están riendo o no, aunque tengan mascarilla. Your eyes light up. Así que los ojos brillan más. I think I was going to say this later, but I'll do it now. Yo le iba a decir después, pero lo digo ahorita. We've been going through a pandemic. Hemos estado en una pandemia, A lot of people have gotten sick. a mucha gente se ha enfermado, But I need you to remember pero quiero que recuerden that the most contagious thing que lo más contagioso that can happen to men que le puede haber pasado a la humanidad is a smile and a laugh. es una sonrisa de oreja a oreja. When somebody starts laughing, Cuando alguien empieza a reírse, is it contagious that everybody starts? puede contagiarse a los demás. It's great. Y es algo bueno. So smile. Así que ríanse siempre. All right. So now we're going to jump Doesn't forward. matter if they don't have a key. Huh? Doesn't matter if they don't have a key. Okay, ¿no? Te digo que no importa si estamos chocos también. Well, somebody doesn't have to. Ajá, okay. Can he smile? For those with no teeth, it's even broader smile. Dice que incluso si no hay dientes, hay más grande la sonrisa. Es. Pues amor. All right, so we're going to jump forward to the time near Jesus, the end of his life. Así que vamos a ir allá al momento en que Jesús está cerca de su muerte And he has been placed on the cross. y está en la cruz. He's on the cross for 6 hours. Se dice que Jesús estuvo en la cruz por 6 horas. I want to make sure you all understand this picture. He's hanging like this, Quiero que todos podamos entender esto. Está with a nail through his wrist, puesto de esa manera con clavos en sus manos and to breathe, he's got to try to pull himself up. y para respirar tenía que hacer ese movimiento. Major pain. Dice que eso le causaba dolor. He endured that for 6 hours. Ese por 6 horas. In that time, according to the scriptures, he said 7 things. En ese tiempo, según la escritura, en el que Jesús estuvo en la cruz, él dijo 7 cosas. ¿Sí? ¿Sí? 7 cosas.
Anybody remember what those are? ¿Alguien sabe cuáles son las frases que Jesús dijo desde la cruz? I'll put you on the spot. I don't care. A ver, no importa si no se acuerdan, pero ¿alguien se acuerda de alguna frase? Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, Señor, perdóname porque no recuerdo. You will be free to stay in paradise. Perdónanos porque no saben lo que hacen. That was it. That was one of them. Yes. Today you will be with me in paradise. What to do? That's two. Y Padre, he aquí tu hijo. Ask for water. I thirst. Okay. Y a Juan para Dijo, la estoy mamá. sediento, dijo. ¿Qué más? Yeah. Why have you forsaken me? Consumado. ¿Alguien? I already got that. Ya. Perdónalo porque no saben lo que hacen. You got four. Okay, you weren't able to hear it. Because I want this was right here. You ¿Alguien más? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya está? Ya. Yeah, so right there. You can start. A Juan por la mamá. Huh? A Juan para la mamá. Oh, he said, because he told John about, Yeah, well, I'm gonna get to that in a minute. That's one on. okay, he said, oh, thanks. He said, Oh, when he says, it is done, it is finished. it's finished. And another version, which is that would be 5:6, is into your hands I commit my spirit. Te vean tus manos y comiendo mi espíritu. And number 7, which would have been in the middle, Y vamos a ver la última. John 19, verse 25. I will read this. 25 to 27. Juan 19, 25 y 27. Esa es una de las últimas frases que Jesús dice. Near the cross of Jesus stood his mother. Cerca de la cruz estaba la mamá de Jesús. His mother's sister, the wife of Cleophas. Yeah. Ok, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, And Mary Magdalene. María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Yeah. Real quick, try to imagine that you're a mother, it could be even a father. You're standing there while your son is suffering this death on the cross. Imagínense esta imagen. Ustedes son mamá o papá y están delante de su hijo que está sufriendo hasta la muerte. It's been your duty since birth to take care of this person. Imagínense que ustedes están enfrente de aquellos o de aquel que ustedes han visto desde bebé hasta lo que es en ese momento And you can do nothing about it. y que no puedan hacer nada por ayudar. How sick she must have been. ¿Cómo creen ustedes que se pudo haber sentido María? In verse 26, En el versículo 26, when Jesus saw his mother there, cuando Jesús vio a su madre, and the disciple whom he loved standing nearby, ahí a su lado al discípulo a quien él amaba, he said to her, dijo a su madre, Woman, here is your son. mujer, ahí tienes a tu hijo. And to the disciple, here is your mother. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. From that time on, this disciple took her into his home. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. With as much pain, this is the most he spoke on the cross. Dice que se ha visto que ahí donde más Jesús habla, más extensamente habla, en la cruz. All the pain he had to be going through, Merece todo el dolor y el sufrimiento que estaba pasando en ese momento. he still going to take care of his mother. Todavía estaba interesado en su mamá. While your parents have the responsibility to care for you as a child, Sí. Es un hecho que nuestros padres tienen responsabilidad sobre nosotros cuando somos niños. there is a point that responsibility shifts. Llega un momento de la vida en el que esa responsabilidad cambia, That you all may need to take care of your parents. en el que nosotros somos los que tenemos que tomar responsabilidad sobre quiénes. That's part of the respect. Eso es parte del respeto.
So I have a scary one in my family. Tengo algo que puede causar susto, miedo. My youngest daughter is a nurse. Mi hija menor es una enfermera. I told her that we paid for that so she could take care of us. Y yo le he dicho a ella que ellos pueden pagar para que ella pueda cuidarlos. She goes, oh, no, no, no. Dice que su hija le ha dicho no. That's Missy's responsibility. That's my oldest. Ajá, y le dice la hija menor, le dice, no, 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 tienen que pagarme ustedes. Es mi hermana mayor la que tiene que pagarme. But I know that one of my girls will be there when we need her. Pero lo cierto, o lo que yo estoy seguro es que ellas estarán para mí cuando las necesitemos. Now, as we're going to wind up this first session, I want to go down what I'm going to call a rabbit hole. Así que para terminar esta primera sesión, quiero concluir de la siguiente forma. Because I want to say something here that isn't actually in the Bible. Así que quiero decir algo aquí que no está en la Biblia. Let's stand for a minute, please. Sepárense todos, por favor. As a matter of respect for the funeral. This is a moment of respect. Ok, dice que solo por el funeral, dice que no. Respeto para ellos. Okay. 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 Bueno. What I'm going to say isn't actually in the Bible, Quiero decir algo que no está en la Biblia, but I really think that this is a scene that took place. pero yo creo que esta escena alguna vez pasó. When Jesus was 30 Cuando Jesús tenía 30 años, and getting ready to start his ministry, estaba listándose para empezar su ministerio, being the son that he was, siendo el hijo que era, he would have gone to his mother. hubiera ido a su madre. Joseph has passed this time. Se dice que José, el padre de Jesús, ya había fallecido para ese tiempo, But he would have gone to his mother pero él hubiera ido a su madre and said, it is time for me to leave and start my ministry. Creo que tuvo que existir esa conversación donde Jesús le dijera a su madre, es tiempo para mí iniciar mi ministerio. My brothers and sisters will take care of you here. Y de una u otra forma asegurarle o hacerle saber que ella iba a estar bien. He would have sure, as the eldest, he would have sure that she was taken care of. Como el hijo mayor entre los hermanos que después nacieron de María, como el hijo mayor, sabemos que pudo haberse preocupado por su mamá. This is important. You just don't wake up one day and disappear. Y eso es importante porque nosotros no nos despertamos un día y ya desaparecemos de la vida de nuestros padres. As those days approach, you work with your parents. De repente cuando ya nos vamos de nuestra casa, de nuestros padres, hablamos las cosas. But now I have a question for you. Así que tengo una pregunta para ustedes. What do you think Jesus should have done ¿Qué creen ustedes que Jesús hubiera hecho? O debería haber hecho. if Mary had said, Si María le hubiera dicho, no, no Jesús, you can't leave. me puede decir, I need you here. necesito que estés aquí. I'm more important. I am more important. Yo soy más importante. You're a carpenter. You have a job. Jesús, si tú eres un carpintero, tienes un trabajo aquí, hombre. What do you all think Jesus should do? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que debería haber hecho Jesús si eso hubiera pasado? ¿Ah? She says, take care of the king. Okay. Jesus approaches that. Pardon? Jesus approaches it. De hecho, esto pasa, dice Alemán. Matthew chapter 10, Mira Mateo capítulo 10. verse 37. Mateo 10, 37.
Anyone who loves their father or mother Dice el 37, el que quiere a su padre o a su madre more than me más que a mí, is not worthy of me. no es digno de mí. Or children, or excuse me, anyone who loves their sons or daughters El que quiere a su hijo o a su hija more than me más que a mí, is not worthy of me. no es digno de mí. In Matthew 19, verse 29, En Mateo 19, 29, anyone who has left houses y todo el que por mi causa haya dejado casas, or brothers or sisters or father or mother hermanos, hermanas, padre o madre, or wife or children hijos o terrenos, or fields for my sake por mi causa, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. There's a point at which when you need to follow God, Hay un punto siempre en la vida donde tienes que seguir a Dios. you might have to separate from anything else that binds you up. Y eso puede implicar que ustedes tengan que separarse de todo aquello que les separa de Dios. Now that does not mean O sea, eso no significa when mom says you can't go to the youth rally que cuando, por ejemplo, nuestra madre dice que no podemos ir a la actividad de or you jóvenes, can't go out on a date tonight, que no puedes ir a una cita, digamos, ese un día, that you get to disrespect them. que puedas faltar al respeto. We're talking about eternal matters. Estamos hablando de aspectos eternos, de cuando uno decide seguir o no a Dios. Remember back when we said about the Ten Commandments? Recuerda cuando hablamos de los 10 mandamientos. The first one for man was honor your father and mother. El primero para los hombres era honrar al papá y a la mamá. The first one for God, Pero el primero de todos you shall have no other gods before me. era que no podemos tener otro Dios que Jehová. That's still number one. Y hasta el día de hoy sigue siendo número uno. Esos hombres están desesperados. ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios